Se lo ha llamado por muchos nombres y se ha intentado representar su presencia de diversas maneras. Y es que, desde sus inicios, el ser humano se ha sentido ligado a algo trascendente. Pero la pregunta más fundamental es otra. ¿Qué entendemos en realidad por la idea de Dios? Esta pregunta, que nos obliga a desarmar nuestras propias creencias, a menudo se convierte en una dicotomía agotadora. Afortunadamente, la historia de la filosofía nos ofrece una tercera vía, una ruta que no pide ni fe ciega, pero que tampoco exige el vacío nihilista. Es lo que llamamos el camino anateísta, un concepto radical que te mostrará cómo reconstruir el sentido en tu vida. Acompáñame a desarmar las bases mismas de nuestras creencias, una idea a la vez. Soy Hamlet Tadeo, artista y filósofo, y los invito a acompañarme en este viaje. Hola, ¿cómo están? Mi nombre, como escucharon, es Hamlet Tadeo. Es un placer para mí verlos, espero que anden bien. Es el primer video que subo a YouTube, sean benévolos, espero que me traten con cariño. Traté de que la iluminación, el sonido y todo sea lo mejor posible, pero bueno, hicimos lo que pudimos, se irá mejorando. Bueno, como saben, el objetivo de este video es compartir una serie de anotaciones que he ido haciendo en torno a mis investigaciones como doctorando en filosofía, en teología y ciencias de la religión, y también ciertos textos que he ido leyendo para preparar mis clases en la universidad y otras cosas. Y todo girando en torno a esta idea de el Dios después de Dios, o esta idea de cómo experimentar a Dios, cómo experimentar el sentido de la vida, cómo experimentar la profundidad de las cosas y de la vida, más allá de eslóganes y más allá de un mundo que parece darle la espalda. Si me ve transpirar mucho, no se asusten, es que estoy encerrado para que no haya sonido. Vivo muy cerca de la cancha de River, los que saben son de acá de Buenos Aires, lo que es los recitales en la cancha de River. Y hoy justo toca Kendrick en un rato. Y justo me puse a grabar hoy, no podía ser otro día. Entonces estoy un poco acalorado, no tengo aire aquí en la habitación y está cerrada de par en par para que no se filtre el sonido. Por ahora viene bien, pero si me ven transpirar no se asusten, no pasa nada. Es por eso nomás. Entonces, bueno, comencemos. Mi idea es ir acompañando lo que voy a ir contando, reflexionando con ustedes, porque la clave de este canal va a ser reflexionar juntos sobre estos temas y pensar juntos sobre estas cosas. Siempre Miren, les voy a ser sincero, quise abrir un canal de YouTube hace muchos años. Yo soy consumidor de YouTube hace más de 20 años, tengo 28, pero hace más de 20 que consumo YouTube. Sobre todo soy muy fanático de la ASMR, religiosamente todos los días consumo ASMR y soy un miembro activo de la comunidad, digamos, de la ASMR. Pero al margen de eso siempre me ha encantado YouTube como un espacio para lo que es podcast, para clases, para usarlo para conectar artistas con lo académico, ¿no? Mezclar creativamente áreas del conocimiento que son importantes tener en cuenta, ¿no? Entonces, como les digo, yo me hice acá algunas anotaciones y las voy a ir diciendo y me voy a ir apoyando con imágenes y textos que van a ir apareciendo, tanto en pantalla como por acá, arriba mío, ¿no? Así que bueno, comencemos. Primero que nada vamos a hablar un poco del artículo, el excelente artículo de Abriel García Brito, investigadora mexicana, que se titula El Dios relacional de Raymond Panikkar, ¿no? Ella abre su artículo reflexionando en torno a este filósofo maravilloso que les recomiendo mucho la lectura de la obra de Raymond Panikkar, filósofo y teólogo indo-catalán, además de sacerdote católico, ¿no? Ella abre con una frase de él muy linda que dice: ¿a qué nos referimos cuando hablamos de Dios? La palabra Dios no es necesaria y sobre todo hoy en día constituye una traba para expresar la experiencia o fe
en ese misterio sin nombre que puede tener todos los nombres. Y acá ya vemos una clave de lo que yo quiero abordar en este video, que Dios no es un objeto, una cosa más entre las cosas, no es ni siquiera una idea, es, digámoslo así, la experiencia que sostiene toda experiencia, la idea que sostiene todas las ideas, ¿no? Dice Panikkar un poco más adelante, Dios no es objeto de experiencia, más bien es la experiencia de Dios que transita en mí, de la que yo participo más o menos conscientemente, ¿no? Es decir, que Dios es una experiencia en la que todos estamos envueltos, como el pez que nada en el océano. Lo sepamos o no lo sepamos más o menos, ¿no? Entonces, me gustó esto también. Dios es la experiencia que transita en mí, ¿no? Nosotros necesitamos Dios, pero al mismo tiempo Dios precisa de nosotros para experimentarse a sí mismo, ¿no? Otro objetivo de Panikkar, y sobre todo en la reflexión de Brito, es que debemos desontologizar a Dios, como decía antes, es decir, dejar de concebirlo como el ser, como ese motor inmóvil, y empezar a concebirlo de una forma que nos dé respuesta hoy en día en el mundo contemporáneo, ¿no? Ya no nos habla, no nos seduce, no nos atrae ese Dios del cual dio cobijo a nuestros ancestros. Richard Kearney propone la idea del anateísmo. Él retoma el prefijo ana, que viene del griego ana y pasa al latín, que significa, entre muchas otras definiciones, arriba, atrás, volver, volver a través, etc., ¿no? Entonces, la idea del anateísmo sería una alternativa tanto al teísmo como al ateísmo. Ustedes saben que en latín el prefijo a significa negación, es decir, ateísmo es la negación de Dios, la no creencia en Dios, mientras que teísmo es la afirmación de ese ser trascendente. Entonces, lo que Kearney propone es un movimiento hacia arriba a través de lo repetido, porque ana también quiere decir repetición, volver sobre lo mismo. Entonces, la idea es volver a pensar a Dios o lo divino, luego, o sea, volver a repetir el pensamiento sobre Dios, pero creativamente, ¿no? Es decir, luego de este momento de duda, ¿no? Como que la duda separe, digamos, lo que sobra en nuestra conceptualización de Dios y esta repetición creativa nos deje con la esencia medular de lo de Dios, del concepto de Dios, ¿no? Fíjense que ana, dicho sea de paso como nota de color, es un prefijo que está presente en una hermosa obra antigua, escrita en el 470 por Genofonte, la Anábasis, ¿no? La deben estar viendo por acá. Justamente Anábasis significa retorno, significa vuelta desde un territorio enemigo, que es, bueno, les hago la nota de color. Genofonte, junto con 10.000 soldados, fue un general griego que junto con 10.000 soldados fue a ayudar a Ciro el Joven, que estaba peleado con Artajerjes II, ¿verdad? Entonces, esa guerra por H o por B, su grupo de mercenarios griegos muere, queda él al mando y encargado de los que habían sobrevivido traerlos de nuevo a Atenas. Y justamente eso es la Anábasis, es un texto precioso. Yo hace muchos años le escribí un poema a ese texto porque realmente es maravilloso, es hermosísimo. También recomiendo la lectura de ese texto. Pero entonces, Anábasis nuevamente tiene ese prefijo ana, que significa retornar, volver, ¿no? Perdón, moví el trípode sin querer. Estas cosas de ser un youtuber novel. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿verdad? Y lo que él propone es que volver a Dios hoy en día significa un retornar a un no saber creativo, un retornar a esta idea de que a Dios Dios no ha sido creado, Dios no está en el pasado, está en el futuro y nos está esperando en el futuro. A Dios hay que recrearlo, resucitarlo constantemente. Si Dios ha muerto, tiene que haber una manera de que en nuestros actos creativos renazca, ¿no? Y él propone justamente 3 actos creativos en los cuales Dios puede reaparecer en este mundo moderno, ¿no?
Uno es la hospitalidad, es decir, la apertura al otro. Dios como relación. En todas las relaciones que nosotros tenemos puede aparecer Dios como experiencia. Otro es lo que él llama, tomando un concepto de Raymond Panikkar, del cual hablamos recién, la secularidad sagrada. La secularidad sagrada es esta idea de que lo secular y lo sagrado no están escindidos, no están divididos, sino que más bien Dios está oculto en el día a día de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, nuevamente podemos descubrirlo, como decía un rabino medieval, un gran maestro, debajo de cada roca, debajo de cada planta, debajo de cada flor, debajo de cada rostro de las personas que se nos cruzan, hay ángeles esperando ser descubiertos por nosotros, ¿no? Y luego, la tercera vía que propone Kearney es la de abrazar la paradoja. Es decir, ¿cuál es la paradoja? La paradoja de que nunca podemos saber lo todo sobre Dios. Es más, nunca podemos saber nada sobre Dios, porque todo lo que se predica sobre Dios es insuficiente, porque nosotros somos finitos y Dios por definición es infinito. Y que más bien Dios es una dirección, un sentido para descubrirnos a nosotros. Es decir, es como si Dios existiera, por así decirlo, virtualmente, para que nosotros mismos nos descubramos en esa idea. No sé si se entiende, ¿no? Es una idea bien compleja, ¿no? Es decir, todos estos textos lo que arrojan es la idea de que Dios es una experiencia, ¿no? La experiencia de las experiencias, no es una cosa, no es un objeto, ¿no? Kearney también puede ser relacionado con el texto de Panikkar, la Trinidad Radical, que también lo deben estar viendo por acá. Panikkar en ese texto propone que la idea de la Trinidad, el símbolo del cristianismo, esta idea dogmática, es justamente una condensación de la experiencia. La idea de la Trinidad en el cristianismo, para el que no sabe, es que Dios está constituido por tres, digamos, manifestaciones de sí mismo que son Él y no lo son a la vez, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Pero lo que Panikkar propone es que las ideas de las religiones no son ideas, llamémosle casuales, son símbolos, son condensaciones de experiencias que ha tenido la humanidad a lo largo de millones de años, ¿no? Millones de humanos a lo largo de miles de años. Entonces, justamente la idea de la Trinidad, por ejemplo, no es Padre, Hijo y Espíritu Santo y ya, y nos lo aprendemos de memoria y ya está, sino que lo que él dice es que todas las cosas responden a esta estructura trinitaria. La Trinidad muestra lo que es la relación entre el tejido de la existencia, el entorno y la fuente inefable. Es decir, el Padre sería Dios, el Hijo seríamos nosotros los humanos y el Espíritu en esta cuestión sería el cosmos. Es decir, en esa relación, en esa danza, como se dice en griego antiguo, perijóresis, en esa interconexión, en esa danza entre las tres personas de la Trinidad, se muestra cómo toda la realidad está interconectada. En cada experiencia que uno vive, se juega lo divino, se juega lo humano y se juega lo, llamémosle, cósmico, ¿no? Es decir, en cada experiencia que uno vive está el tejido de nuestra propia existencia, está el entorno, que sería el cosmos, y está esta fuente que nos trae fuerza y nos trae energía, ¿no? Desde este lugar misterioso. Y entonces, para cerrar todas estas ideas, me gustaría mencionar un último texto, el texto Rethinking Secularism de Fred Dahmer. Está en JSTOR, yo los voy a dejar también en la descripción del video. Y lo que él propone en este texto es que la secularización no tiene por qué ser antirreligiosa, ¿no? Fíjense que yo titulé este video puede haber sentido en un mundo sin Dios. ¿Cómo encontrarlo, ¿no? Y lo que él dice es que justamente el mundo secular no implica que Dios haya desaparecido, ¿no? Quizá la secularización, es decir, un mundo que rechaza la idea de Dios, es un potencial emancipador para la fe y para el descubrimiento de esa experiencia que en otras épocas se ha llamado Dios, ¿no? Es decir, fíjense esto, la secularización no se opone a la creencia en Dios, al contrario, quizá puede ser una manera de agrandarla, de profundizarla, de darle más creatividad. Y por último, otra idea que Fred Dahmer
Dahmer, avanza es la idea de recuperar el misterio. Había algo que caracterizaba, cualquier medievalista lo sabe y cualquier experto en cultura antigua también, a las culturas más allá de la nuestra, hacia atrás, que es la idea de que la realidad respondía a una estructura sacramental, es decir, todas las cosas que uno vive, en todos los órdenes de la vida, estaban ligadas a un orden trascendente o divino. Y justamente eso es lo que Dahmer dice que hay que recuperar, ¿no? La vida es adoración y cada instante puede ser expresión del misterio del existir. Muy lindo, ¿no? Me pareció interesante compartirlo. Y a propósito de esto, yo acá tengo la Bhagavad Gita, muchos quizá conocen este texto, es el texto fundacional de lo que se conoce como hinduismo, ¿no? Es uno de los textos, por no decir el más importante de toda la tradición religiosa del hinduismo. Y en el capítulo 9, 26, versículo 26, o shloka, como quieran, Krishna, que es el Dios que se está expresando en este texto, dice: acepto cualquier ofrenda que me ofrezcas, una hoja, una flor, un fruto de agua, un fruto, agua, si esforzadamente y con devoción me la ofreces. Vamos de nuevo. Acepto la ofrenda de una hoja, una flor, un fruto, aunque sea solamente de agua, si me las ofreces con devoción. Es decir, retomando la idea de Dahmer, podemos decir que cada instante, cada cosa que hacemos puede ser una ofrenda, puede ser una experiencia de lo divino, ¿no? Una conversación, un consejo que le damos a alguien, la relación con nuestra familia, con la pareja, con un hermano, con los amigos, caminar por la calle, una flor, acariciar un animal, sentir, no sé, yo hago natación desde que soy niño, por ejemplo, y sentir el contacto del agua en el cuerpo. Cualquier cosa puede ser una meditación, puede ser una ofrenda, puede ser un momento de conexión con lo divino, ¿no? Y me gustaba conectar este versículo de la Bhagavad Gita en el cual Dios mismo dice: cualquier cosa que me ofrende yo la acepto mientras lo hagas de verdaderamente de corazón. Que eso es otra cosa que yo creo que hay que recuperar como sociedad, dejar de pensar tanto con la cabeza y volver a pensar con el corazón, ¿no? Yo, por cuestiones laborales, por llamarlo de algún modo, yo estoy terminando mi doctorado en, como les dije, en filosofía y en teología, y es un doctorado doble. Estudié muchísimo, también por ciertas convicciones personales, lo que es la tradición ortodoxa cristiana. Ustedes saben que el cristianismo está dividido en 3 ramas: el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxia. Y los ortodoxos tienen una muy profunda frase que es llevar la mente al corazón, que de algún modo resume toda la práctica de la mística y la teología ortodoxas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que recobrar como sociedad, dejar de pensar tanto con el pensamiento calculante, ¿no? Con el pensamiento frívolo, y volver a pensar desde el corazón. Y justamente, si analizamos desde el corazón este versículo de la Bhagavad Gita, bien nos vamos a dar cuenta de que dice algo muy, muy profundo, que es: Dios mismo habla y dice: cualquier cosa que me ofrendes, aunque sea un vaso de agua, aunque sea un pensamiento, aunque sea una flor, si me la das de corazón, yo estoy contento y te creo el más grande de los devotos, ¿no? Entonces, bueno, todas estas ideas nos llevan a la última que yo quería compartirles para no torturarlos más y dejar de aburrirlos, que es la idea esta de que Dios, algo hemos mencionado, Dios no es algo que ha pasado, Dios es algo que se encuentra en el futuro. Dios no es algo ocurrido, sino algo que viene, que adviene. Dios no es un concepto, es una experiencia que nos viene del futuro. Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos está buscando a nosotros, como también decía un gran rabino, Heschel. Es decir, cuando nosotros creemos que nos acercamos a Dios, es Dios el que viene hacia nosotros. Y nos está buscando justamente en cada instante que vivimos con esta concentración de experiencia, ¿no? Entonces podríamos cerrar con 2 cosas, si quieren. Primero, con este hermoso verso del gran místico alemán Tersteegen, Gerhard, del siglo XVII. 17 murió en el 18. Gerhard
ter Stegen lo que dice es: un Dios que existe no existe. Fíjense la maravilla de esta declaración, que resume un poco todo el énfasis de este video. Un Dios que existe no existe. ¿Esto qué significa? Que ese Dios del cual podemos predicar, que lo tenemos pensado, que lo tenemos masticado, que sabemos exactamente a lo que nos referimos, no es Dios, por definición. Porque cualquier cosa que pueda decirse de Dios lo limita, y Dios es ilimitado también por definición. Entonces, la cuestión es, dejemos de pensar lo que Dios es o no es, y si uno cree o no cree, y atacar al que cree o al que no cree, y empecemos a pensar en Dios más como una experiencia. Si a Dios ya lo pensamos y lo metemos en la caja, como se dice ahora, si lo encasillamos, ya deja de ser Dios, por definición. Y entonces me gustaría cerrar con algo que también va a ser la clave del canal, como vieron, mucha pintura, pero también mucha poesía. Y como poeta que soy, y es lo que más amo en la vida, la poesía, no podía dejar estos versos hermosos de nuestro gran Borges, que dicen, como están viendo en pantalla: no te arredres, la ergástula es oscura, la firme trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber, como decía, puede haber un escape, una hendidura, si mal no recuerdo esos versos. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Bueno, volvamos a esta idea del Dios acechante, del Dios que nos acecha, y pensemos un poco la vida en torno a esta idea, ¿no? Dios no es algo que pasó, sino que pasará, es algo que está viniendo desde el futuro y es algo que nos está acechando, es algo que quiere comunicarse con nosotros y que necesitamos abrir nuestro corazón para que eso ocurra, ¿no? Fíjense también esta hermosa frase de Panikkar que tengo acá. Dios es el constitutivo y engendrante de toda cosa. Dios es la parte más íntima de las cosas y las personas mismas. No podemos reducirlo a una cosa. Las cosas son porque son de Dios. Pero Dios a su vez no es más que este de las cosas. Es decir, es una relación. Dios existe porque nosotros existimos y nosotros existimos porque Dios existe. Bueno, espero que les haya gustado, no los quiero complicar tanto. Si les gustó algo de todas estas reflexiones de un filósofo desordenado, suscríbanse, activen la campanita, todas esas cosas de YouTube. Mi idea es subir un video semanal. Mi idea es crear un canal en donde el arte, la poesía, la pintura y el conocimiento académico se conecten, una especie de bitácora de mis investigaciones, y a lo largo y a lo ancho de que voy terminando mi doctorado creo que podría ser lindo compartir todos estos textos que no suelen ser usuales, sobre todo en la reflexión en nuestra lengua, ¿no? Hay otras naciones que le dan más importancia a estas cosas. Y por último, eso, si les gustó, comenten, digan qué les pareció, qué les inspira a ustedes este tipo de reflexiones. Una de las tónicas centrales de este canal va a ser leer todos los comentarios, sin excepción, recomentar, que se arme un debate. Mi idea es crear una comunidad en donde pensadores y artistas se unan, académicos y creativos, donde todo eso pueda encontrar un cauce, un rumbo, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado, insisto, y cualquier cosa voy a dejar mis redes acá y nos vemos en la próxima. Chau, chau.